7:01 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con Carlos Larrazábal, él es presidente de Fedecámaras hasta el día de hoy, porque a partir de este lunes inicia esta asamblea anual número 75, donde no solo se van a elegir una nueva directiva, sino también tienen diversas actividades con ponencias a propósito de la economía de nuestro país y la situación política. ¿Qué se espera a propósito de esta asamblea? Bueno, como muy bien estás indicando, estamos cumpliendo 75 años. La asamblea se instala hoy a las 2 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana, aquí en el Centro Ávila. Y ahí vamos a tener la instalación formal, lo que son el discurso de cierre de la gestión, más entregas de reconocimiento. Después viene el proceso de la asamblea administrativa, donde cierra con un proceso electoral. En Fedecámaras se realizan elecciones cada 2 años, la reelección está prohibida estatutariamente, cosa que es un ejemplo para otros factores políticos. Y el día de mañana ya es el encuentro empresarial, donde tenemos una agenda muy densa desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 5:30 de la tarde, donde el tema es el gran reto que enfrenta Venezuela para recuperarse. ¿Qué retos enfrentó usted, Carlos Larrazábal, como presidente de Fedecámaras en estos 2 años? Mira, si uno cuando analiza el periodo y lo revisaba ayer, cuando preparaba el informe de gestión de estos 2 años, cuando asumimos el 18 de julio del 2017, recordemos que veníamos de más de 100 días de conflictividad social, donde hubo un ataque a líderes sociales, estudiantes, líderes empresariales, una conflictividad muy fuerte. Pero en ese entorno nosotros nos colocamos varios objetivos. El primer objetivo era cómo unificar, cómo prepararnos para una transición que tenía que venir y que hay que seguirla trabajando y tú tienes que estar preparado para ello. Pero esa preparación implica que tú tienes que hacer propuestas, que tienes que analizar en sector por sector cuál es la situación que tenemos. No únicamente reportar lo que es evidente, el deterioro, el colapso de todo el aparato productivo nacional, pero hacer propuestas. Tuvimos 14 meses de análisis y estudio con más de 3.000 horas hombres de investigación de 9 sectores de la economía, que se concluyó un informe que está, por cierto, en la página web de Fedecámara, fedecamara.org.be, que es cómo relanzar el aparato productivo nacional. Y esos retos se van a discutir también mañana de alguna manera. También la vinculación con la sociedad. Fedecámara no puede hablarse hacia sí mismo, es cómo nos vinculamos con la sociedad. Eso fue uno de los retos, es cómo recorrer el país con la complejidad que tenemos, cómo vincularnos con la sociedad. Y eso ha llevado, yo creo que esa vinculación que profundizamos y que ya venía de antes, es que Fedecámara en la última encuesta de la Católica publicada en el mes de mayo, está como la empresa privada, más que Fedecámara, está como la tercera institución de mayor credibilidad en el país después de los estudiantes de la universidad. ¿Y qué le faltó a usted por hacer dentro de Fedecámaras? Mira, yo creo que siempre falta por hacer, siempre hay que profundizar la presencia en las regiones, siempre ahora hay que trabajar mucho más en la capacitación de los afiliados en un entorno muy importante, y yo creo que el gran reto que le viene ahora a la nueva junta directiva es cómo cambiar el switch de un empresariado que ha estado a la defensiva durante mucho tiempo con ataques del gobierno, ataques de diferentes factores del gobierno contra la empresa privada, y ahora hay que cambiarnos el switch para un switch competitivo, para un switch de oferta, para un switch donde tenemos que ir a un cambio de políticas económicas, y donde en ese cambio de política económica la empresa privada tiene que ser un actor fundamental en la reconstrucción de este país. ¿Desde cuándo no ha sido llamado Fedecámaras por parte del Ejecutivo Nacional? Veíamos que anteriormente se reunía con grandes empresarios y productores de nuestro país para discutir la lista de precios acordados, sin embargo, eso no pasa desde hace algunos meses. ¿Han tenido ustedes contacto con miembros del Ejecutivo Nacional? No, Fedecámara no tiene contacto más allá de algunas reuniones esporádicas con el viceministro del Trabajo, que básicamente son reuniones previas a las asambleas de la OIT, pero no son de discusión de políticas públicas. Por eso es que estamos demandando ante la OIT el convenio 144, que obliga al diálogo social desde hace muchísimos años. O sea, lo que el gobierno ahí hace es que invita a empresarios particulares
que no necesariamente representan los gremios para discutir temas. Pero la discusión formal con el sector gremial en venezolano no se da desde hace muchos años. ¿Cuántos años aproximadamente? Mira, yo creo que yo llevo años en esto, ya ni siquiera pierdo la memoria, porque en el tema Chávez satanizó el diálogo tripartito desde el primer momento, desde el 2001-2002. O sea, llevamos más de casi 20 años sin tener una información, una discusión seria y profunda con el gobierno nacional sobre las políticas públicas. Y esa falta de diálogo social es lo que yo denuncié ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que es una de las razones fundamentales por las cuales estamos en esta situación. ¿Y por qué crees que en reiteradas oportunidades se ha denunciado esta situación económica y que es falta de políticas satisfactorias y también por apostar a la producción nacional? El Ejecutivo Nacional no aplica estas medidas o estos planes, no solo que reitera Fedecámara, sino también especialistas económicos. Bueno, el gobierno sigue entrampado en su ideología. El gobierno sigue un modelo de control centralizado donde trata de llevar todo a un modelo socialista extremo donde la empresa privada no tiene cabida. Y eso no es nuevo. Eso lo planteó en el Plan de la Patria, en el del 2007 al 2013. Después lo ratificó en el del 2013 al 2019. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. En esa línea estratégica el gobierno expropió más de 5.200.000 hectáreas. Pero Carlos López hace algunas semanas dijo que aquí no se expropiaba. Bueno, yo creo que el sol no se puede tapar con un dedo. Todas las empresas, hay más de 1.500 establecimientos empresariales que han sido expropiados. Y quizás él tiene razón en el sentido que la palabra expropiación no aplica, porque cuando tú aplicas la Constitución y las leyes y tú vas a expropiar algo, según la ley de expropiaciones que es vigente, tú tienes que pedir un presupuesto, hacer unos avalúos, cancelarle a sus propietarios y después por utilidad, por bien social, tomas el activo, pero después que le pagas a los propietarios. Aquí ese fenómeno nunca se ha dado sino con contadas excepciones. Entonces, más bien el gobierno se ha apropiado de los bienes del Estado y de los bienes privados, y esos bienes privados están ahorita prácticamente abandonados. Señor Larrazábal, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A continuación vamos a leer algunos de los comentarios que nos realizan. Comenzamos con Orlando Lezama. Le pregunta, ¿plantearon ante la OIT el mayor despido y violación de derechos laborales en Venezuela, tal como fue el despido de más de 6.000 trabajadores cuando Antonio Ledesma llegó a la alcaldía y los que no pagó ni siquiera el fideicomiso? Bueno, lo que se planteó en la OIT por parte de los trabajadores, realmente no tenemos el detalle porque eso es como decimos, un juicio. Cada una de las partes y el sector sindical también aportó. Lo que sí entiendo que ellos presentaron un documento sobre más de los 20.000 trabajadores del sector petrolero que fueron votados pública y notoriamente por el presidente Chávez en su momento y que también entendemos que ninguno de ellos han cobrado sus prestaciones, ni siquiera su caja de ahorro. Por su parte, Freddy Omar Coronel, ¿qué opina del actual salario mínimo de 40.000 bolívares? ¿Puede una familia vivir con este sueldo? ¿Cuál debe ser, según su opinión, el salario mínimo? Uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando es que, y en FEDECA y en la OIT se plantea que tú tienes que tener un salario digno, un trabajo digno, un salario bien remunerado. Pero para que tú logres eso, tienes que hacer un cambio profundo en las políticas económicas que te permita incrementar la actividad económica para que las empresas puedan tener el flujo de caja necesario. Mientras el gobierno sigue con una política que lo que hace es incentivar la hiperinflación, pero no tiene ninguna política que aumente la producción, que aumente la oferta, que aumente la competencia, estamos entrampados en una situación de pobreza y de descapitalización, tanto para las empresas como para los trabajadores. Por su parte, Ramón Ramos, el líder, le pregunta, ¿qué opinión le merece a usted que se hayan aumentado los montos de los capitales mínimos para construir fondos de comercio o sociedades mercantiles? ¿Cree usted que esto contribuye a la libertad de empresas? Es que vemos las inconsistencias del gobierno, o quizás es parte de una política de seguir persiguiendo y limitando la actividad privada. Vemos ese anuncio de la semana pasada de que tú tienes que tener un capital inmenso hasta para abrir una peluquería. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Y aumentar la informalidad, porque cualquier persona que quiera montar un pequeño emprendimiento, eso va a ser una gran dificultad para lograrlo. Fedecámaras tiene clubes de emprendedores a lo ancho en diferentes partes del país. La semana pasada tuvimos el club de Guayana, donde más de 200 emprendedores se presentaron. Esos pequeños emprendedores que quieren montar un negocio formal, este tipo de medidas se lo dificulta porque tienes que tener un capital importante
importante para arrancar. Y aquí necesitamos más y mejores empresas para poder sacar este país adelante. ¿Cómo se han tenido que reinventar los empresarios en nuestro país? Esa es una labor cotidiana. Tú hoy en día manejas los negocios casi por flujo de caja, ni siquiera por balance, ni siquiera por resultados, porque hay una caída tan dramática de la producción. El mismo Banco Central demostró e informó después de años sin hacerlo y ratificó lo que venía diciendo Fedecámaras del colapso económico. Más del 56% del Producto Interno Bruto. Hay una caída en mercado casi el 70% en muchos sectores. Han cerrado? Mira, las cifras oficiales no las publica el Instituto Nacional de Estadísticas desde hace muchísimos años. Nosotros teníamos más de 600.000 establecimientos empresariales reportados por el INE. Las últimas cifras que reportaron no llegaban a 230.000. Si te vas al reflejo de la industria, con industria, que quizás es la que tiene la encuesta de coyuntura más seria de todo el sector empresarial, eso pasamos a más de 13.000 empresas aproximadamente a menos de 3.000 empresas. Y lamentablemente esa situación continúa. ¿Se puede agravar? Esa situación continúa porque no hay un cambio en las políticas económicas y la velocidad de la destrucción de las políticas económicas va mucho más acelerada que la velocidad de los cambios políticos en los actuales momentos. Una última pregunta, señor Larrazábal, porque ya tenemos que despedir la entrevista. ¿Cuál es la postura de Fedecámaras tras los actos delictivos que ocurrieron en Galletas Puig? Mira, nosotros fueron bandas delictivas. Nosotros lo lamentamos, estuvimos hablando recientemente con su presidente y es una situación que se está viviendo en los valles de Aragua desde hace muchísimo tiempo. Se conoce y las autoridades lo conocen porque se ha denunciado toda la persecución, todo el pranato que hay, que se maneja muchas veces desde la cárcel de Tocorón y se le digo con conocimiento porque yo vengo de la Cámara Industrial del Estado de Aragua y eso no es nada nuevo. Entendemos que eso las empresas han denunciado, pero el gobierno nunca actúa y vemos ahora las consecuencias de lo que se está viviendo. Eso es lamentable y el gobierno debería tomar cartas en el asunto para poder garantizar la seguridad jurídica personal e institucional de las empresas para que podamos abastecer el mercado y para que podamos traer inversión. Mientras cosas como esas suceden, no vendrá inversión al país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Estábamos conversando con Carlos Larrazábal, él es el presidente de Fedecámaras hasta el día de hoy. Hoy comienza la Asamblea Anual número 75 en las instalaciones de la Universidad Metropolitana. Cuando son las 7:14 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero en breve continuamos con más.